Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día tan hermoso en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En estos tiempos muy importante de que cada día tenemos que examinarnos si estamos en la fe. Esta palabra reprobado viene del verbo reprobar, perdón, que es no aprobar. Y todos sabemos cuando no pasamos un examen eh, o sacamos 49%, eso es no pasar, no aprobar. Pero la vida espiritual es muy importante. Tenemos que diariamente examinarnos. Recordamos que el apóstol Pablo era un hombre estudiado que por lo menos sabía 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Y entonces estaban escribiéndole a Corintio. Era una ciudad, es todavía, en Grecia. Y entonces ellos estaban bien informados con todas las cosas de filosofía. Y Pablo también, porque él leía, él estudiaba. Y esta palabra, examinaos a vosotros mismos, nos recordamos del filósofo Sócrates, que el discípulo de él fue el que escribió las cosas que él dijo en 399 antes de Jesús. Y esta frase que él dijo, que es bien popular: una vida sin examen no merece la pena ser vivida, perdón. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Entonces, el apóstol Pablo estaba escribiendo a una personas que vivían en Grecia, sabían estas cosas, habían escuchado de los filósofos. Y filosofía es algo, esa palabra, sí, filo, el amor, sofía, el amor a la sabiduría. Y nosotros los cristianos debemos amar la sabiduría. Pablo en otra parte, en las cartas de Tesalonicenses, dijo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y entonces él utilizó esto para decir, y tenemos que examinarnos cariamente. Entonces, por lo menos 3 exámenes que podemos hacer, pueden haber más, pero como una guía de diariamente pedirle al Señor que nos ayude a ver si estamos en el buen camino, a limpiarnos diariamente. Entonces vamos a ir a la primera de Juan, que está ya casi al final, antes de Apocalipsis, pequeña carta del apóstol Juan, que era uno de los discípulos de Jesús. Estaba Santiago, estaba Pedro y estaba Juan, que era joven. Dice la palabra que tenía una amistad con Jesús buena, y como los tres eran del círculo más cerca de Jesús. Y él escribió esta carta, primera de Juan. Aquí donde vamos a ver por lo menos 3 pruebas que podemos hacernos, exámenes, para ver si estamos en la fe diariamente. La primera prueba se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a verlo del 5 en adelante, de 5 a 10. Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él, obviamente Jesucristo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El primer examen que tenemos que hacer no es si estamos en la verdad. La verdad es muy importante. Recordamos que el piloto, el romano, cuando este rey le preguntó: ¿qué es la verdad?
Y esto es algo que todo el mundo se pregunta, ¿qué es la verdad? Y entonces Jesús dijo, por lo menos en tres partes, en Juan, Juan 8:36 dice, quien el Hijo hace libre, verdaderamente será libre. Y también en Juan 8:31 al 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan 14:6, Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o a través de mí. Entonces la verdad es muy importante. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, la palabra escrita. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Escrito está, como respondía Jesús. Y tenemos por eso leer la palabra de Dios. No vamos a saber la verdad si no leemos en la palabra de Dios, si no tenemos comunión diariamente en tiempo de devocional, en estudio de la palabra, en memorizar la palabra, meditar en la palabra. Todas estas cosas son muy importantes. La verdad, tenemos que examinarnos a través de la palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrero a mi camino. Es esa luz que nos guía a nuestro camino. So, primer examen que podemos usar, estamos leyendo la palabra diariamente. Estamos filtrando las cosas a través de la palabra. Y en estos días, con tantas malas noticias, tantas situaciones difíciles, estamos filtrando todas las noticias a través de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada día. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la verdad y pasar ese examen de filtrar todo a través de la palabra, que es la verdad. Entonces, segundo examen o prueba está en Primera de Juan, más adelante, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No de nosotros, de otra persona, es de Jesús. Sus mandamientos. El que dice le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La meta, el ejemplo por excelente es Jesús. Como hay algo que dicen ahí, ¿qué es lo que haría Jesús en esta situación? What would Jesus do? Eh, esta palabra que dice, esta frase. Entonces, en cada situación debemos decir, si Jesús estuviera en mis zapatos en este momento, ¿qué él haría en esta situación? ¿Qué diría en esta situación? ¿Qué pensaría en esta situación? ¿Cómo actuaría él en esta situación? Eso es muy importante. Primero tenemos la prueba de la verdad y ahora tenemos la prueba de la obediencia. O sea, la verdad tenemos que leerla en la palabra de Dios. Ahora la obediencia es práctica, es la cosa práctica de la verdad, ¿no? Vivir la palabra de Dios. Como dice en Santiago 1:22, eh, no solo oír la palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y entonces, la verdad, prueba una, prueba de obediencia, y ahora vamos a ver la prueba número 3, que está aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas se han cegado los ojos. Entonces la tercera prueba es el amor. Y aquí es el fruto. El fruto de leer la palabra, de practicar y obedecer la palabra, debe llevar un fruto de amor. En 1 Corintios 13:13 dice que hay tres: la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de estos es el amor.
Y eso solo viene a través de el Espíritu Santo en nosotros actuando. Y entonces, muy importante, eh, eh, el amor en nosotros. Y todas estas cosas, entonces, y Jesucristo dijo también en Mateo 7, del 15 al 20, que por los frutos los conoceremos. Entonces, si no estamos llevando frutos de amor, realmente no estamos en obediencia, no estamos en la verdad. Tenemos que examinarnos diariamente. Eh, Vamos a orar entonces. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos das en este día, que examinarnos, tenemos que examinarnos diariamente, como tú dijiste, Señor, escudriñad las escrituras y ahí vamos a encontrar las verdades tuyas, Señor Jesús. Y quien tú haces libre verdaderamente será libre. Señor, te pido por mí y por cada persona que estamos escuchando esta palabra, Señor, que podamos encontrar la verdad, podamos obedecer la verdad y practicar los frutos de la verdad, que es el amor, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos por fallarte y ayúdanos diariamente a vivir, ser aprobado por ti, Señor, y no desprobar la prueba, Señor, diariamente. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que escuche esta palabra. En el nombre bendito de Jesús, oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Entonces, examinémonos diariamente con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a pasar la prueba y un día vamos a estar en gloria con el Señor Jesús. Vamos a escuchar esa palabra. Ven, buen siervo fiel. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.